Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web, Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González, como os digo, y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es de Alcalá a Occitania. Estamos recorriendo y visitando la Basílica de Sant Just de Valcabrera. Y la estamos recorriendo desde estos inicios de detox, de quitarnos toxinas y de sumergirnos en algunos principios microbióticos. Y estábamos en la cocina empezando a preparar comidas, cenas y aprendiendo pues lo elemental. La primera noción que te enseñan es que tienes que lavar las verduras con la corteza, que no puedes pelar y lavarlas, porque si no ya están perdiendo muchos minerales, ya estás deslavazando, por decir de una manera popular, la verdura o lo que vas a cocinar. Y se usan diferentes tipos de cortes según la verdura que vayamos a tratar o a preparar y según el tipo de cocción que vayamos a utilizar. Si cortamos la verdura en trozos grandes, el calor no se reparte igual en el exterior de cada trozo que en el interior, y es una forma de preparación yin como la que utilizamos en la cocción de verduras en capas. Los distintos cortes que nos enseñaron, porque cada día aprendíamos 2 o 3, eran cortar en daditos, eso está claro, en cuartos, en diagonal, en rodajas, corte de diamante, o sea, ir torciendo cuando íbamos cortando, en sacapuntas, que es como hacerles una sacapuntas, lo que haríamos lo que hacen los carpinteros y lo que hacen los albañiles, para que no se le rompan las puntas, llevan esos lápices gordos y le van sacando punta, pues es cortar al modo sacapuntas, en lámina y en cerillas. Los tipos de corte más pequeños, como los daditos, hacen que el calor llegue hasta el interior de cada trozo de verdura y favorecen la yanguización, o sea, yin y yang. Esto no suena, el que no crea mucho en esto también que lo coja como curiosidad, no como evangelismo puro. Y el ejemplo más conocido de todos es la preparación del tikka. En las verduras de raíz, como las zanahorias, la remolacha y los nabos, se pueden usar los cortes en diagonal, en rodajas, en diamante y también en sacapuntas. En las verduras de tallo, como en los puerros, como el apio, podemos usar el mismo corte diagonal o también en rodajas. Y en las verduras redondas, como la cebolla, la col o la calabaza, podemos usar el corte en láminas, medias lunas o en daditos. Y el corte en cerillas o palillos se consigue haciendo, en primer lugar, lámina de las verduras, y a continuación a cada lámina se corta en tiras muy muy finas. Y las verduras de hoja se pueden enrollar y también cortar en tiras. Estos fueron uno de los primeros principios que nos dieron, porque la gente te cuenta cosas, pero no se cocina, cortamos los dedos. No, hay que seguir un ritual. Ya os digo, dicen que conforme se corta de esta manera se enriquece la preparación del plato. O también tienes que tener los productos buenos, porque sorpresa para mí, la gran mayoría de productos que consume Francia a la hora de verduras
pues son al otro lado de los Pirineos. Ellos hablan mucho de su cocina y de sus excelencias, pero yo estuve en el mercado un jueves, que había mercado en Saint-Gaudens, un mercado fabuloso, y veía muchos sacos y muchas cajas de frutas, y ponía Arnedo, La Rioja, Murcia, Almería, todos los enclaves de al otro lado del Pirineo. Y el otro día os dije, os voy a hablar del gomasio, y esto es esta palabra estas claves que eran, uno era el tamari, del cual ya os llamé, que es soja fermentada o dejada envejecer, dejada enriquecer, y cuando ya tiene 4 o 5 años es fabulosa. Yo compré allí 3 botellas porque tampoco sabía cómo lo iba a consumir y a gastar, pero me pareció excelente y tuve la suerte de que empecé a buscar claro, miraba por ahí en todas estas tiendas bios y te pone tamari, pero no es tamari, es soja igual, todas de mucha variedad, pero no es tamari, porque el tamari, por decirlo de alguna manera, es un poco más espeso. Yo tampoco soy un purista, no os penséis que yo tomo una soja y la distingo de un tamari con facilidad, pero sí he sacado que el punto es como más espeso. Luego os dije, vino y coñac. Las dos son bebidas alcohólicas, pero el vino sabe de una manera muy característica y el coñac de otra. Pues la soja con respecto al tamari es lo mismo. La soja entra de una manera y el tamari tiene otro sabor distinto. Entonces me puse a buscar y no encontraba. Ya os digo, en Madrid recorrí. Bueno, también los herbolarios de aquí son de aquella manera. Aquí cualquiera monta una tienda de hierbas y estas cosas, ¿no? Y no encontraba por ningún lado, ni en las tiendas, ni en estos bios que ha hecho Carrefour, que normalmente tienes de todo. Tenías soja que ponía tamari, pero no era tamari. Y entonces yo dije, esto tiene que... Pero claro, me decía, igual en Alcampo, el Ocham, pero tampoco traían aquí. Y dije, un día estaba en Gibraltar y fuimos al supermercado de Morrison y vi allí una botella de tamari. Y entonces le pregunté a una de las chicas que estaba ahí y le dije, bueno, pero ¿esto es soja o es tamari? Me dice, no, ¿qué pone? Pone tamari, ¿no? Lo dijo en español, ya sabes que los llanitos y los que trabajan en el Morrison te hablan en español perfectamente. Y entonces me dije, no, es tamari. Y digo, ¿yo cómo sé que es tamari? Y dice, mira el precio, un botecito de los de soja te vale 1 euro, 2 euros y medio, eso te vale 9 euros, eso tiene que tener otra cosa mejor, dice, aunque yo no lo tomo, llévate un bote de esos que seguro que vas a acertar. Y dije, pues no sé si acierto o fracaso, y me llevé dos botes. Pero ya vi la etiqueta, ya vi todo, y cuando lo probé dije, este sí que es auténtico. Y todavía tengo del que me traje de Saint-Gaudens y tengo del tamari que pillé del otro lado, del Morrison de Gibraltar. Bueno, y el gomasio, esto del gomasio. La elaboración, en el fondo, para hacer gomasio, ¿qué necesitamos? Pues semillas de sésamo crudas y sal marina sin refinar. Si no tenemos sal marina, no sabemos si está refinada o sin refinar, porque cuando la refinan la someten a un proceso químico, nosotros la volvemos sal marina sin refinar. ¿Cómo es? Calentándola. Como normalmente tiene sustancias químicas, con el calor, que suele tener clorhídricos y estas cosas, para que no se pegue, y bueno, pues la sal puede llevar muchos rollos. Pues entonces en una sartén la calientas, dejas que se evapore toda esa humedad que tiene y te va a valer ya para dos cosas. Primero, para que no se te pegue nunca la sal, y si la echas a un salero, eso que se te cierran los agujeritos, pues calentándola no te va a pasar. Y también con las semillas de sésamo seguiremos haciendo el mismo proceso. La elaboración o preparación del gomasio en realidad es muy sencilla. Siempre hay que
buscar ingredientes o una tienda donde por lo menos nos vendan el 100% ecológico y hacerlo nosotros. Estoy hablando de cómo lo fabrico yo. Se necesitan, yo empleo 7 cucharadas de sésamo crudas, sin tostar, y una cucharadita marina de sal marina sin refinar. Pero a mí me enseñaron a no mezclarla. En primer lugar se pone las semillas de sésamo en una sartén y se calienta a fuego lento hasta que se doran ligeramente. Una vez tostadas, vamos a saber que a notar que son tostadas porque empiezan a saltar como las palomitas, pi, 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 son pequeñitas y sueltan un olor característico. Luego, una vez tostadas, las añades a un mortero japonés, porque yo, claro, veía aquí yo morteros y decía, pues este mortero que veo yo aquí, no. Pues hay gente personas que estuvieron con nosotros y que no compraron ahí el mortero y luego no han podido hacer eso porque no les sale igual. El mortero japonés es uno que tiene estrías, entonces te permite frotar contra la pared y que se vaya triturando de una manera especial. Cuando estás en la mitad del proceso de la trituración de las semillas es cuando por 7 cucharadas echas una de sal, le pasas que no sobresalga y entonces sigues machacando y ya aguantas ese producto. El gomasio debe ser consumido en el plazo de 1 o 2 semanas para así aprovechar todo lo que son sus elementos y su riqueza. Bueno, ya hemos aprendido cosas, cómo cortar la verdura, algo más sobre el tamari que existe, se puede pedir por internet y que yo lo encontré en el Morrison, y volvemos necesariamente a Valcabrere, pero en Valcabrere una de las cosas características son los conciertos que en ese sitio tan absolutamente maravilloso se producen, y os he querido traer una melodía occitana del siglo XII que sería más o menos cuando se estaban allí transformándose en lo que son no los albores, sino la iglesia románica tal como más o menos la conocemos. Es un canto a la llegada de la primavera y a cómo alargan los días. Os va a parecer porque el occitano tiene mucho parecido con el catalán. Es una lengua de origen latino, entonces os va a sonar mucho. Así que os dejo por ello unos minutos antes de volver en este recorrido que estamos haciendo de Alcalá de Henares, de Justo y Pastor, a Occitania. Y es a la entrada de los tiempos claros.
Bueno, pues os he querido dejar aquí una pequeña muestra de lo que es el folclore occitano que nos acompañará en otros capítulos que vayamos recorriendo, pero tampoco os quiero someter a un estrés musical y, como os digo, vamos a volvernos donde nos habíamos quedado. Toda la influencia cristiana de la zona de Sant Just de Valcabrera proviene de Lyon y tras cruzar el Pirineo se extenderá por lo que es el norte peninsular. El obispado de los Combinés, que es la zona, el pueblo, este pueblo que estaba establecido en esta comarca, esta agrupación tribal, era la que ocupaba lo que era la margen izquierda del Garona y sus afluentes. Su nombre, como ya os dije, fue el Lugdunum Convenarum. Lugdunum es la fortaleza de Lug y era también parte del nombre de Lyon, la capital de los galos. Y Convenarum, o los concentrados que con Pompeyo hizo bajar de las cumbres del Pirineo después de haber derrotado a Sertorio, en cuyo favor lucharon los vascones del Valle del Ebro y del Pirineo. Concentrados en la fortaleza de Lug y su contorno plano, en una ciudad que llegó a tener 50.000 habitantes en el año 72, las noticias nos la da San Jerónimo en su obra Contra Vigilantium, oriundo del lugar y hereje, Vigilantium. Pero vamos a seguir la obra San Bertard de Cominges de Joan Rocacher, el Itinerarium Antoni Agustí, compuesto en el reinado de Diocleciano, entre el 248 y 305, señala la villa como lugar jefe de las Civitas y sede del obispo. Se hallaba en un eje de vías del este al oeste y del norte a sur del valle de Ogué a través del Pirineo, y en el llano se han excavado más de 100 hectáreas. En la página el autor nos dice: lo más asombroso de lo que ha sido de las excavaciones descubiertas en Lugdunum es el de una basílica paleocristiana en planta. Esta basílica de Sant Just de Valcabrera plantea el problema de la historia de los primeros cristianos de Cominges. ¿Cuándo? ¿Qué obispo? Cuestiones que sin documentación solo se pueden remitir al documento de San Jerónimo de un obispo de los Convene del año 404. Pero no se puede escribir mucho más de la historia de este momento. Esta basílica paleocristiana, con un cementerio vecino encontrado en las excavaciones, corresponden a un lugar sacralizado en el que se ha encontrado un cipo dedicado a Hércules y consagrado a ritos funerarios. Desde luego que las primitivas basílicas cristianas se levantaron sobre las tumbas de los mártires y también como lugar de enterramientos para los devotos de un mártir que lo quisieran seguir, y describen al autor de la basílica y añade que fue levantada antes de la invasión de los vándalos, que pasaron por aquí pero siguieron hacia España, y sus características permiten aproximarla a los edificios cristianos de Occidente de la época constantiniana. Estamos ante los restos de una de las iglesias más antiguas de la Francia meridional. Vistas las dimensiones y la nobleza del edificio, podemos pensar que desde el siglo IV la comunidad cristiana de Lyon de los concentrados de Lugdunum sería bastante numerosa, bastante sólida y bastante consciente de sí misma para prepararse una organización y un lugar de culto tan insigne. Tal vez un obispo, pues puede ser, pero eso no es todo. La basílica ha revelado también un rol funerario, como el de las primeras basílicas. Ella encerraba 28 sarcófagos colocados en los fundamentos del edificio y todos orientados en el orden este-oeste, y por lo demás ellos se acercan por su tipología al grupo de los sarcófagos de Aquitania o del suroeste de la Garia merovingia,
que los arqueólogos datan entre el siglo V y el siglo VII. Uno de los sarcófagos que se expone en el Museo de San Bernán, su tapa tiene un anagrama de Cristo y un texto en latín que dice: «Da Cristo a tu sierva Emiliana el descanso y la vida eterna en Cristo». Existe también otro lugar de culto, la iglesia de Valcabrera con su cementerio, pero es asombroso el número de fragmentos empleados en su construcción, como os he dicho, desechos de arquitectura y sepulturas pertenecientes a todas épocas, trozos de sarcófagos paleocristianos, epitafios. Y claro, todo esto plantea un problema. ¿Fue antigua catedral o fue un monumento con vocación funeraria? Desde luego se deduce que por el entorno fue una necrópolis privilegiada. Merece también especial atención entre las inscripciones funerarias la que está embutida en el muro meridional en el interior del cementerio, descubierto en el siglo XIX tras el ábside, y sobre una placa de mármol con dos arcadas dice: «Valeria Severa cumplió 30 años, falleció en las nonas de julio, siendo cónsules Rufino y Eusebio, Pacio Patroclo, presbítero para sí en la paz de Cristo». Se termina con el crisma constantiniano. Estamos a 5 de julio del año 347, cuando Rufino y Eusebio eran cónsules. Este Patroclo quiere ser enterrado junto a su esposa en espera de la resurrección de Cristo, y es un testimonio a través de los siglos de la fe de estos primeros cristianos de una de las ciudades novempopulanas. Desde el siglo IV, hombres y mujeres celebraban su fe en Cristo resucitado y se hacían enterrar en una necrópolis a la espera de lo que era la resurrección, que era lo que movía estas construcciones. Los visigodos llegan desde Roma y se establecen en su capital en Toulouse en el año 410, a continuación de los vándalos, y abarca su reino parte de Narmona y de Cataluña, la Aquitania desde Loria y la Novempopulania desde Granola, donde estamos. Por lo tanto, también la ciudad estaba dentro de esa zona de influencia visigoda. Hay que situarse en el siglo V de las invasiones bárbaras, el repliegue de la vida de las Cívitas hacia el claustro amurallado de más fácil defensa, y de este modo se explica la presencia de una domus ecclesiae dentro del castro de Lugdunum, como las había en otras ciudades como Clermont, Angers, Tours, Santerre, Reims, Verdun, Poitiers. Por el contrario, las iglesias de llano quedaron en iglesias cementeriales de enterramientos. En esto siguieron la línea de las primeras basílicas de Roma, nacidas en tiempos de la paz de Constantino, y sobre las tumbas de los mártires con vocación cementerial. Las domus ecclesiae eran casas sin señales especiales ni características, donde se reunían los fieles. Sea lo que fuere, al comienzo del siglo VI, los francos reemplazan a los visigodos, y en el año 475 se escribe desde Clermont la carta al obispo de Aix-en-Provence para que medie en favor de las iglesias del sur en el pacto que preparan francos y visigodos. Pocos años después, ya estando los francos implantados en Aquitania y en Novopopulania, los visigodos, sin abandonar el sudoeste francés, pasan a la península, donde tendrán ocasión de incordiar a los vascos en el sur del Pirineo. En el año 584, a propósito de una querella sucesoria para tomar parte a favor del perdedor, fue Lugdunum saqueada y pasados a cuchillo sus habitantes, incluido todo el clero. Gregorio de Tours, en la historia de los francos, dice que no dejaron más que la tierra desnuda. El obispo Rufino fue expulsado por los invasores y la iglesia de los Convene sufre un largo eclipse, y la ciudad misma queda en ruinas durante siglos. Los 5 siglos que siguieron al saqueo de Lugdunum Covennarum fueron un periodo sombrío, sobre todo si lo comparamos con los 5 precedentes,
Los convenes sufren la misma o parecida suerte que las demás ciudades novenpopulanas, pues aunque alguna ciudad en escasas ocasiones haya resucitado, la tendencia general fue de un declive cultural. Desaparecen las lenguas escritas, las obras monumentales, las inscripciones o testimonios epigráficos y las listas de obispos y las crónicas, y apenas si podemos encontrar 3 o 4 obispos entre el 585 y el siglo VII. Este fenómeno es la consecuencia de las invasiones, de la desestabilización económica y política, del receso demográfico, de la agonía del comercio, de los cambios y de las nuevas vías de comunicación. Como una piel extendida, la vida se repliega a las viejas ciudades romanas llegadas a ser demasiado grandes, y los pocos monumentos que ilustran este periodo no nos dejan más que una vaga historia sin envergadura, hecha muchas veces a base de sangre, de violencia, de discordia y de rivalidades entre las que los pobres y la gente del campo son las principales víctimas. De hecho, el poder central ha desaparecido, el mandato efectivo los ejercen las jerarquías feudales, los condes, los castellanos, los caballeros, cuyos linajes poco a poco van formando una nueva nobleza. La feudalidad es la consecuencia de la falta de poder central, que cada cual busca al poderoso más cercano. De este modo han nacido nuevas relaciones que deberán orientar la vida social, política y aun eclesiástica del conjunto de Europa. La misma Iglesia nos hizo extraña esta evolución, y en las regiones civilizadas por el Imperio Romano su expansión se hizo de ciudad en ciudad. A medida que nacían las ciudades, ellas se daban un obispo que se rodeaba de presbíteros, diáconos y de otros ministerios. Pero la campiña quedaba al margen de la evangelización, y los campesinos designados como paganos no tenían relación como los habitantes de las villas. Poco a poco, sobre todo a partir del siglo VI, tal vez más temprano en la zona de Cominges, en el año 584 desaparece después del asalto que ha sufrido, los obispos enviaron presbíteros a predicar a las zonas rurales y hacia los dominios fundados por personajes que eran los nobles. Es así como nacieron las capillas privadas que aseguraron los servicios religiosos a los siervos, y de estos vastos dominios se crearon a imitación de los fundi romanos. Y el nombramiento de estos presbíteros que les servían quedó siempre en manos de las familias propietarias, cualquiera que fuera el grado de intervención del obispo del lugar. Pero el hecho de que estos lugares de culto gozasen de bienes propios y de privilegios particulares, el derecho eclesiástico llegó a reconocerles una personalidad jurídica. Estamos viendo Valcabrere, estamos recorriendo la historia. Estas iglesias privadas, ya os digo, se expandieron en el concepto de una propiedad inalienable ejercida por laicos sobre un bien inmueble destinado a asegurar la subsistencia de varios eclesiásticos. De hecho, el presbítero podía ser considerado como un vasallo de su señor, al cual rendía homenaje por su beneficio, y él recibía el usufruto por la toma de su cargo. Y es fácil comprender que esta noción de beneficium poco a poco vaya extendiéndose a los bienes fundacionales de las dependencias de los abades y de los obispos. Luego se mantuvo los canónigos beneficiarios, pues de aquí viene toda esta nomenclatura. Poco a poco y con muchas confusiones, los señores se atribuyeron todo cuanto cerca o lejos dependiera de las iglesias, de las que ellos eran los propietarios, los mismos edificios, los bienes inmuebles, los diezmos, los donativos, los legados venían a aumentar el beneficio de los nobles, y el presbítero no recibía más que una pequeña parte de las rentas reservadas por su soberano, por el señor feudal, y no se le pedía más que la celebración de la misa y la administración de los sacramentos. Su santidad, su cultura personal
o su vida espiritual, nada interesaba a su señor, que lo había designado y investido. Los cominges se componen en el Alto Valle del Garona y de sus afluentes, y el primer obispo después del desastre del siglo VI se llamaba Abraham y tomó parte en el Concilio de Narbona del año 790. Cominges desde sus orígenes sigue una vocación pirenaica que es el eje de la unidad y el lazo de unión entre el Piamonte y el país de las alturas, por la transhumancia entre lo que era el llano y la montaña y de todas las relaciones económicas y sociales nacida por esa ósmosis entre los dos elementos, del llano y de las montañas. Y la política pastoral de los obispos de la Edad Media estaba marcada por la preocupación de llevar el Evangelio hasta el corazón de los valles pirenaicos. En este lugar llegó Bernard, joven canónigo de Toulouse, a petición del clero del pueblo de Cominges, como obispo, y su primer trabajo fue erigir una hermosa catedral, que es la que vimos en el capítulo anterior, que aún permanece en pie. Reanimó el espíritu cristiano hasta convertir la vieja Lugdunum en un lugar de peregrinaciones cristianas, y también él, como otros obispos anteriores, se propuso evangelizar los valles de lo que era una cultura cristiana todavía muy primaria. Y hasta aquí nos ha traído este recorrido de una iglesia, una basílica, que recibe los nombres de los santos Justo y Pastor. San Just se quedó como el primero, que eran los santos de devoción y de martirio en Alcalá de Henares y que llegaron y fueron venerados, y de qué manera en la Occitania, en San Just de Valcabrere. Historia con sentido, Juan Carlos González, y encantado un día más de haberos acercado una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com.